bendiga mucho, mis amados. Estamos hablando de ser iglesia. Es una pregunta que debemos hacernos y una pregunta que no podemos obviar. ¿Cuál es la marca de una verdadera comunidad? Y el texto que vamos a mirar es 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13. Y hoy aprenderemos que la verdadera marca de una verdadera comunidad es el amor. Y Pablo lo explicará de una manera magistral aquí. Hoy nos daremos cuenta de 3 cosas. Veremos que el amor es necesario, el amor es contracultural y el amor no tiene final. El amor es necesario, el amor es contracultural y el amor no tiene final. Todo esto viene en un momento donde Pablo está hablando acerca de los dones. Y entonces le está diciendo a la iglesia que hay distintos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y los dones tienen un único propósito, y ese propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces llega y dice en el capítulo 12, versículo 31, más desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Eso debió sonar muy raro para los corintios. Ellos habían escuchado durante toda su vida que lo más excelente era tener un buen don. Que lo más excelente era ser una gran celebridad en su iglesia. Pero no. Y es que Corinto necesitaba recordar la necesidad del amor. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía, y entendiera todos los misterios, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y así empezamos. Cuando pensamos en aquella ciudad a donde Pablo escribió, muchas veces nos viene a la mente una iglesia inmoral. Lo primero que viene a la mente es que en esa iglesia hay un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Pero ellos pensaban otra cosa de sí mismos. Ellos tenían otra cosa dentro de sus cabezas. Ellos creían que eran una iglesia poderosa. Vamos, estaban llenos de dones. Y decían que tenían los mejores dones. Eso no era que don de servicio y que vaina, no. Nosotros tenemos profecía, lenguas, tenemos fe, tenemos muchas cosas. Si tú llegabas a su iglesia, podías preguntar por un profeta, por alguien con don de lenguas o con don de ciencia, y hasta te daban un catálogo de posibles nombres. Esa iglesia estaba llena de hojas de vida impresionantes. Sin embargo, no recordaban que nada de lo que hacían tenía sentido sin una virtud. ¿Cuál marca era? El amor. Y entonces Pablo va a resaltar esta virtud. Y él va a comenzar enlistando algunos dones que son de los más importantes para la iglesia de Corinto.
Aquí vemos que ellos presumían de hablar en lenguas, ya sean humanas o no humanas. Ellos presumían de tener un don de profecía que supuestamente les hacía entender todos los misterios y les daba todo conocimiento. Y presumían de una fe que podía mover montañas. Puedo imaginar a los corintios utilizando esos dones en su carta de presentación. De manera que si alguien llegaba y preguntaba por allá, ellos decían: nosotros somos increíbles, tenemos estos dones, no hay mejor iglesia. Pero si le decían eso a Pablo, Pablo solamente preguntaba una cosa: ¿y tienen amor? Sin amor, las lenguas son un sonido estridente. El testimonio no puede ser comprobado y el sacrificio no tiene razón. Los dones más grandiosos, mis amados, no pueden ejercerse sin amor. Los dones nunca se dieron para que una persona o una iglesia se engrandecieran. Y en la semana pasada ya lo vimos. Aprendimos que los dones y las habilidades tienen el único fin de aportar o edificar la iglesia de Cristo. Pero ahí hay un pequeño dato. Para uno aportar a otro o edificar a otro, tiene que hacer una cosa muy difícil. Tiene que amar. Y bueno, el orgullo no solamente se vio en la iglesia de Corinto. Todos nosotros corremos ese peligro, ¿o no? Todos nosotros podemos enfocarnos más en el don que en el amor. Todos nosotros podemos enfocarnos más en el servicio que a aquel a quien sirvo. Podemos enfocarnos más en cantar bonito que en guiar a la iglesia a alabar a Cristo. Podemos enfocarnos más en predicar de una manera elocuente que en dar a conocer la verdad del amor de Dios. Todos tenemos ese peligro. Y seamos sinceros, todos tenemos esa tentación. ¿Qué tal cuando llegan y dicen: esa predicación estuvo excelente, ese ministerio es enorme, eres un gran maestro o una gran maestra de la palabra? Nos encanta escuchar esas cosas. Y no es malo darlas o recibirlas, pero debemos tener cuidado, porque podemos terminar amando más el cumplido que a la persona. Y cuando amamos más el cumplido que a la iglesia, estamos dejando de amar. Y para esto les quería contar una pequeña anécdota personal. Nosotros en el seminario tenemos un profesor. El hombre es doctor, el hombre es tremendo, se llama Theo Donner. Cualquier persona que haya pasado por el seminario se le erizan los pelos cuando escucha ese nombre. Pero también es alguien muy difícil como profesor. En una ocasión contó una historia que hasta hoy me persigue y me da susto, y le ruego a Dios llenarme de amor. Resulta que en el año 1536 había un joven llamado Juan Calvino. En ese entonces él tenía unos 27 años, todavía estaba joven, aunque los que tengan menos de 27 años piensen que ya no. Y el hombre se vio obligado a pasar una noche en una comunidad llamada Ginebra. En ese momento, un pastor de aquella comunidad supo que él iba por ahí e hizo todo lo posible por encontrarlo. Calvino ya tenía algunos libros publicados. Calvino era conocido como alguien muy inteligente y muy estudiado. Ese pastor se llamaba Guillermo Farel. Y él le buscó y le rogó que se quedara en Ginebra para que le ayudara con su trabajo ministerial. El hombre le estaba rogando a este joven estudiante: por favor, ayúdanos aquí. Y este joven estudiante le dijo: yo no puedo quedarme, necesito silencio y debo estudiar donde nadie me moleste. ¿Qué sentiríamos nosotros ante esa respuesta? El hombre estaba decepcionado y le dijo algo que marcó a Calvino. Le dijo:
Que Dios te maldiga a ti y a tus estudios si no te unes a mí aquí en el trabajo al que Él te ha llamado. Yo escucho eso y me quedo pensando. ¿Qué tal si alguien nos dijera eso? Cada momento es como si yo viera y escuchara al profesor Teo diciéndome que Dios te maldiga a ti y a tus estudios si no te entregas al trabajo al que Él te ha llamado. Si nos lo tuvieran que decir alguno de nosotros, que Dios no tenga en cuenta tu talento, tu don, tu habilidad, si no amas a tu hermano. Dios mío, a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que queremos llegar a ser, que no pensamos en el motivo para hacerlo. Y el motivo para nuestro ministerio, para nuestro servicio, para nuestros dones y para nuestras habilidades, no es tener fama, no es tener nombre, no es ser considerado alguien grande, es edificar al otro amándolo. Tal vez necesitas un Farel, un Pablo. Tal vez necesitamos que nos estremezcan, que nos pongan la mano en la cabeza y que nos digan con voz de trueno: de nada te sirve hacer tanto y saber tanto si no amas a la iglesia. De nada me sirve, decía Pablo. Pero entonces llegamos a una pequeña definición del amor. Y aprendemos que el amor es contracultural. Y es que necesitamos comprender qué y cómo es el amor. Hoy en día todo el mundo dice que hay que amar, ¿verdad? Eso está en todo lado. Todo el mundo, todas las propagandas, cada ideología política tiene una definición de amor. Y si hay algo que falta en este momento en nuestro país es amor. Podemos decir que esas son historias bonitas, pero todo el mundo habla de amor, y entonces, ¿qué es el amor? Por ejemplo, muchas personas lo definirían así. Muchos proponen que amar es un sentimiento. Es una cosa extraña que hace que a uno el corazón le lata rápido, que provoca sudor en las manos, que hace que uno sea extremadamente alegre y sinceramente un poquito tonto. Muchos hemos escuchado eso y hemos sentido eso y hemos pensado que eso es amor, ¿verdad? Es normalmente lo que se dice. Y la verdad es esta: esa no es una buena definición de amor. Cuando nosotros decimos que el amor es un sentimiento, lo estamos condenando a terminar mal. ¿Por qué? Porque el sentimiento cambia. Si el amor cambia, oh sorpresa, no es amor. Y Pablo tiene aquí una contrapropuesta. Y esa contrapropuesta está en los versículos 4 al 7. Aquí dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Está como duro eso, ¿no? No se parece a la definición popular. Y Pablo tenía aquí mucho por decir. Ustedes pueden creer que en esos solo 4 versículos hay 15 descripciones del amor. Pueden contarlas. 15 descripciones del amor. Y bueno, comienza diciendo que este amor debe guiar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la realidad.
Lo repito, este amor debe guiar nuestra relación con nosotros mismos. Y eso incluye nuestra oscuridad. Esas cosas de nosotros que no nos enorgullecen. El amor debe guiar nuestra relación con los demás, con quien está a tu lado, quien está detrás de ti, quien está delante de ti, con quienes tú te ves en la casa, con quienes tú compartes en el trabajo, aún con sus oscuridades. Y con la realidad, sea dura o no sea dura, sea difícil o no. Comienza diciendo que este amor es paciente y bondadoso. Eso es algo muy raro. ¿Por qué? Nosotros normalmente pensamos en paciencia como estar haciendo fila, ver que la gente no se mueve y empezar a mover la rodilla o el pie así, sabiendo que nos va a coger la tarde para hacer las otras vueltas. Nosotros normalmente cuando pensamos en paciencia pensamos en eso. O cuando le pedimos a alguien de la casa ayudar con algo, él dice que sí, pero no se mueve. Y entonces nos quedamos esperando ahí a ver si se mueve o no. Pero cuando nosotros vemos paciencia dentro del texto bíblico, casi siempre está ligada a sufrimiento. Casi siempre está ligada a un momento difícil. Como soportar el dolor, esperar que terminen los momentos malos sabiendo que Dios hará un giro a las cosas. Esa paciencia es difícil de tener, ¿verdad? Si de por sí la paciencia pequeña de la que nosotros nos quejamos es difícil de tener, ahora esta. Pero Pablo hace algo un poco más allá. No solamente dice paciencia para soportar esos tiempos, sino también ser bondadoso en esos tiempos. O sea, soportar el dolor y hacer el bien. Esas dos cositas son las primeras dos descripciones del amor. Luego seguimos leyendo y nos encontramos aquí con algunas otras descripciones. Por ejemplo, empieza diciendo que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente y no busca lo suyo. Todo eso es conmigo. Todo eso tiene que ver con mi relación conmigo. ¿Cómo así que con mi relación conmigo? Debo aprender que estas cosas se dan si yo estoy centrado solamente en mí mismo. Hay personas que solamente tienen 3 prioridades en su mente. Yo y yo. Hay personas que nada más piensan en ello. Y ahí es cuando surgen estas cosas. Si yo veo que al otro le está pasando algo bueno, que tiene algo bonito, qué envidia. Pero nosotros somos cristianos, decimos que es envidia santa. Que todavía no la conozco, la verdad. Bueno. Pero luego tenemos un logro. Nos va bien en algo. Y queremos empezar a jactarnos. Aprovechamos cada conversación para decir, sí, por ejemplo, yo logré esto y pasó esto. Por ejemplo, yo hice esto y pasó esto. Es como cuando uno tiene un amigo enamorado. Uno sabe que va a aprovechar cualquier situación para mencionar a su enamorada. ¿O no? Y luego dice, no es arrogante. Uno a veces quiere pasar por encima de la gente. Quiere sentirse un poquito más grande que el que está al lado. Quiere, de algún modo, mirarlo por encima del hombro, porque tiene algún ministerio, porque tiene algún logro, porque está haciendo esto. Y entonces no se preocupa por cómo se comporta y solamente busca su tajada. Esas son cosas que tienen que ver con nuestra oscuridad, con aquello que no queremos admitir,
con aquello que sabemos que está dentro de nosotros, pero no queremos decírselo a la gente. Queremos que pase como un comentario, como una pequeña actitud, o que tuvimos un mal día y ya. Pero resulta y acontece que si nosotros de verdad amamos, debemos evitar esas cositas. Debemos aprender a alegrarnos por los logros del otro. Debemos aprender a buscar que el otro también crezca. Debemos aprender a callar y recordar que la humildad es una característica de nuestro Señor. Pero las siguientes descripciones tienen que ver con mi relación con el otro. ¿Cómo así? Pues sigue diciendo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido y no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todos hemos tenido una personita que ya sea por su comportamiento, ya sea por su cultura, por alguna que otra cosita, como que nos saca la piedra. ¿O no? Si antes estábamos hablando acerca de una envidia santa, aquí queremos dar un golpe santo. Aquí queremos ungirlo con un poquito de dolor. Nosotros estamos diciendo algo como, el Señor corrige. Pero quién sabe si me quiere usar de instrumento. No. Bueno, el amor no se irrita. La cantidad de paciencia que tú le tienes a alguien es proporcional a la cantidad de amor que le tienes. Si es fácil volarte la piedra, tal vez no seamos tan duchos en amar. Y uno que otro dirá, pero es que esa es mi personalidad, pero es que yo soy así, pero es que yo soy enojón, pero es que yo soy un fosforito y punto. Hombre, cuidado, porque una cosa es enojarnos, que es válido, pero otra es responder mal. Y luego está también el deseo de venganza, que ahí uno se dice, bueno, aquí sí puedo hacer algo, o aquí sí quiero hacer algo, aquí no me pueden juzgar tanto. Si esta persona me hizo esto, yo cómo no voy a responder de la misma manera. Pero este texto nos deja claro que el amor no se venga, no toma en cuenta el mal recibido. Dios mismo lo dice. ¿De quién es la venganza? De Dios. Él dice, mía es la venganza. O sea, no debemos tomar el lugar de Dios. Y termina diciendo aquí que no se regocija de la injusticia. Estamos en un momento político muy horrible, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Y eso hace que nos polaricemos. Eso hace que algunos digan, no, es que este lado es el que está bien. Y otros, no, es que este lado es el que está bien. Y a la final todo lo debemos evaluar. Bueno, cuando nosotros polarizamos todo y nos polarizamos, tendemos a alegrarnos por el mal del otro equipo. De manera que hubo varios en contra y varios a favor de los últimos atentados. Varios en contra y varios a favor de las últimas amenazas al otro partido. Varios en contra y varios a favor de todo lo que está pasando. Y a la final todo el mundo tiene una opinión de algo. Todo el mundo se alegra por algo. Y muy curiosamente no decimos públicamente lo que nos alegra, sino lo que nos duele. Pero aquí está el texto. No importa si es del equipo contrario. No debo alegrarme de la injusticia. Así que vemos que esto no solamente ataca mi oscuridad, sino también la oscuridad de los demás. Pero hay algo más. Está un pequeño análisis de la realidad. Las últimas palabras, las últimas descripciones del amor, dicen así. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Estas últimas descripciones
tienen que ver con cómo nos relacionamos con una realidad decadente. O incluso, cómo nos relacionamos cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es que muchos tenemos ocasiones así. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué hace esto Dios en mi vida? ¿Por qué se me cerraron estas puertas? ¿Por qué? ¿Por qué no pude cumplir estos planes o estos sueños? ¿Por qué todo se puso de cabeza? Y ahí es cuando se activan estas palabritas. El amor sobrevive a la oscuridad. De manera que si hay que sufrir, pues sufrimos juntos. Si hay que esperar, pues esperamos juntos. Si hay algo que soportar, lo soportamos unidos. Y siempre creemos que Dios tiene el control de todo. Así que, mis amados, otra vez, el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es mucho más. En la Biblia, amor es compromiso. Amor es un compromiso a prueba de la realidad, a prueba de los sentimientos y a prueba de la oscuridad. De manera que cuando nosotros decimos amar a alguien, no decimos yo siento algo bonito cuando esa persona está cerca. Decimos yo me comprometo a cuidarla, a sustentarla, a quererla, a velar por su bienestar, sienta algo o no sienta nada. Compromiso. Eso es amor. Y por eso todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y entonces llegamos a la última parte de nuestro texto, donde aprendemos que el amor no tiene final. Y lo leemos en los versículos 8 al 13. Aquí dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces conoceremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Otra vez, los corintios tenían gran anhelo de mostrar sus dones. Y entonces Pablo lo que hace es poner en una balanza: aquí están los dones, aquí está el amor. Y él empieza a mirar, bueno, yo sé que hay cosas con las que nosotros necesitamos crecer. En este momento el conocimiento es incompleto. Hoy en día son muchas las cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos cómo van a ser los últimos tiempos. Sabemos que Cristo viene. No sabemos cuáles cosas se van a dar antes o después de eso. O un ejemplo más: ¿cómo voy a entender plenamente la Trinidad? Dios es tres personas, pero es un solo Dios. Hay cosas que no podemos entender y de donde de algún modo nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos edificación, necesitamos dones, hasta que Cristo venga. Pero Él viene, y ahí está la promesa: cuando Él venga, conoceremos plenamente, entenderemos plenamente, por fin podremos terminar de superar aquello con lo que llevamos luchando tanto tiempo. Por allá en Filipenses
1:6 dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos esa esperanza y es por eso mismo que en algún momento los dones van a acabar. Es por eso que aquello de lo que hoy nos sentimos orgullosos aquí tiene fecha de caducidad. No importa cuánto talento, cuánta habilidad o cuál don tengamos, nada de eso será tan relevante cuando Cristo venga. Pero sí hay algo que va a ser relevante. Hay algo que va a permanecer. Hay algo donde nosotros debemos ser edificados, donde debemos crecer y donde no debemos rendirnos. Y es el amor. Nuestra fe asegura que Cristo vendrá. Nuestra fe asegura que Él murió por cada uno de nosotros y nos dio la posibilidad de conocerlo, ser perdonados, comenzar una nueva vida y tener una esperanza en Él. Pablo lo compara con nuestro crecimiento. Nosotros cambiamos mucho cuando crecemos. Por ejemplo, cuando éramos niños no nos preocupaba comer tierra. Hoy en día uno de adulto come tierra y está un fin de semana en el hospital. Cuando éramos niños nosotros decíamos que la luna nos perseguía. Buscábamos dinosaurios, dragones en lugares recónditos. Una imaginación increíble. Pero ahora somos mayores. Conocemos, actuamos y hablamos y pensamos como adultos. Sería muy raro ver a alguien bastante lúcido decir que la luna lo persigue, o comiendo tierra. Bueno, así será cuando Cristo venga. Hoy conocemos en parte, hoy nos edificamos unos a otros, hoy los unos a los otros, con nuestros dones y nuestras habilidades nos ayudamos a crecer. Pero entonces, todos llegaremos a esa perfección. Todos llegaremos a conocer completamente a Cristo. Por fin comprenderemos estas cosas que nos han dado tanta lidia a lo largo de tantos años, como entender bien la Trinidad. Pues la fe, la esperanza y el amor nunca tendrán final. Por lo anterior, mis amados, en nuestra vida en iglesia, en nuestro diario vivir aquí en la tierra, debemos cultivar esas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, siendo sobre todo el amor, porque esa es la marca de una verdadera comunidad. Así que hoy vimos y aprendimos que necesitamos el amor. Que el amor es contracultural y que el amor no tiene final. Y así que de ahora en adelante, antes de pensar en nuestro estatus, en nuestros dones, en nuestras habilidades, preguntémonos, ¿cómo puedo amar mejor a los demás? Y así contribuiremos a ese crecimiento de la iglesia. Amén. ¿Qué tal si oramos, mis amados? Para cerrar, oremos para que Dios nos ayude a crecer en amor. Santo Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando a amar y porque nos permites ser testigos de cómo es una verdadera comunidad. Ayúdanos a ser iglesia, a ser una iglesia que ama, que apoya al otro, que sigue el ejemplo del amor de Cristo. Ayúdanos, mi Dios, y enséñanos a renunciar al ego, a renunciar a la tristeza,
a renunciar al rencor y así aprender a amar acorde a tu voluntad. Queremos amarte mejor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga.